Bueno, en nuestra iglesia estamos estudiando los profetas menores. Justo acabamos de empezar. Este es el segundo estudio que tenemos, gracias mami, que es el de Oseas y que es el primero de los profetas menores. Gracias, Abraham. Decía, y claro, la primera pregunta que supongo que todos nos hacemos, y yo debería hacerme públicamente, es ¿por qué estudiar ahora los profetas menores y me viene este hombre hablando de un libro de la Biblia que casi no sé dónde está, que apenas he leído en mi vida, y qué interés puede tener para mí hoy, un hijo del siglo XXI, saber lo que sucedió hace pues 2700 años? Pues tiene mucho interés. Porque saber lo que sucedió hace 2700 años puede ser más o menos curioso o más o menos interesante desde el punto de vista bíblico. Pero saber lo que sucedía entre Dios e Israel y la historia esta del libro de Oseas y los que vendrán nos hace entender cuál es el carácter de Dios. Porque estudiar la palabra de Dios nos ayuda a conocer al Dios de la palabra. Y viendo cómo Dios se comportaba con su pueblo, lo que esperaba de su pueblo y cuáles eran los valores que Él esperaba que su pueblo viviese y transmitiese, nos ayuda a conocer nuestro Dios. Nos ayuda a saber lo que espera de nosotros. Y te ayuda, espero, en tu vida cristiana hoy, 2000 años después. Que al fin y al cabo no somos Israel, pero sí somos el pueblo de Dios. Entonces, con esto justifico y felicito a los pastores por la idea que han tenido de que estudiemos los libros de los profetas menores, el primero de los cuales, según nuestros estudios, es el libro de Oseas, que es el que está justo después de Daniel. Acordaos que aunque se llaman profetas menores, no es que sean menores en importancia, lo llamamos menores simplemente porque escribieron trozos más pequeños, libros más cortos. De hecho, el más largo de todos es este, Oseas, y los demás, algunos tienen tan solo un capítulo. Estos profetas menores están juntos al final de la Biblia, pero no quiere decir que estuvieran juntos en el tiempo ni en el espacio, porque algunos vivían en una zona, otros en otra zona, y muchos, se diseminan en un periodo de tiempo de 300, 400 años casi. Por otra parte, estos profetas menores, lo que sí tienen en común todos es que tienen una profecía muy clara, que en general es fatalista, en el sentido de que denuncian el malestar del pueblo, los desórdenes que hay en el pueblo, la idolatría que hay en el pueblo, el castigo de Dios que va a venir en el pueblo, y prometen la restauración de Dios para el pueblo si hay arrepentimiento. Y este mensaje no era nuevo en estos profetas menores, tristemente. Este mensaje ya venía desde Samuel casi. ¿Os acordáis cómo empezaba la historia de Israel? Empezaba ya mal desde el principio. Cuando Israel llega a Canaán de la mano de Josué, allí por el 1400 y algo, o 1400 antes de Cristo, resulta que tiene que tomar posesión de una tierra y expulsar a las personas que en ella viven, los cuales son paganos. Comienza la conquista de la tierra. Pero Israel se dio por satisfecha antes de conquistar toda aquella tierra. De hecho, nunca conquistó todo lo que Dios le dijo que conquistase. Al final, toleraron algunos vecinos al lado que no fueron nunca expulsados, incluso dentro de algunas ciudades fortificadas, las respetaron, pactaron con ellas, y eso tuvo graves consecuencias para el pueblo. Porque no solamente les toleraron inicialmente, sino que con el tiempo Israel fraternizó con esos pueblos, se hermanó con ellos, incluso llegando a casarse con ellos, imitar sus festividades. ¿Y qué pensáis? ¿Que comenzaron a adorar a Jehová, el Dios Altísimo, los pueblos que allí estaban? ¿O por el contrario, los judíos comenzaron a adorar Baal, Asera, Astarot? Ocurrió justo lo contrario. El pueblo se contaminó, se llenó de idolatría. Esto sucedía apenas unos siglos después de la ocupación de la tierra. Por ese motivo Dios manda jueces, acordaos, los cuales eran personas designadas individualmente por Dios, a veces una sola, a veces varios de ellos, a veces de ámbito local, a veces de ámbito nacional, los cuales ponían orden en esta situación que ya empezaba a ser caótica apenas unos cientos de años después de la ocupación de la tierra, de la inacabada reconquista.
Y cuando Israel está tomando conciencia, organizando su Estado y formando sus estructuras nacionales, resulta que se encuentra con que necesita defender su tierra de las invasiones de los pueblos que poco antes después, por así decir, no expulsaron y que dejaron en su frontera. Y vemos que a lo largo de todo el tiempo, con filisteos y con otros pueblos, hay ciudades de la frontera que a veces están en poder de un bando o de otro bando. Estos jueces eran en parte caudillos, bueno, más que en parte totalmente caudillos, pero eran en parte jefes militares, en parte estadistas, en parte juristas, porque administraban justicia, gobernaban y a veces eran verdaderos estrategas militares, como Gedeón. ¿Os acordáis que toda su vida fue una gran batalla? Y así prosigue la historia de Israel, tratando de poner orden en aquel desastre de desobediencia. Luego los judíos piden rey, pero Dios nunca tuvo idea de que su pueblo tuviese un rey. Pero como se obstinaron y pedían porque querían ser como los demás pueblos de al lado, quisieron rey y Dios les concedió un rey. Dios ni estaba a favor de la monarquía, ni estaba a favor de la democracia, y me permito decir que ni siquiera la Iglesia, su nuevo pueblo, está gobernada, al menos a mi modo de ver, por principios democráticos. Por eso yo soy muy poco democrático en cuestiones eclesiales, pero da igual, no me importa lo que penséis de mí, es lo que creo, honestamente. Y entonces resulta que, pese a que no era la idea mejor de Dios para su pueblo, el pueblo insiste y Dios le da un rey. Primer rey, bueno, más que Dios le da, Dios accede a que tengan rey y el pueblo lo elige. Un tipazo de hombre. Saúl. Fue un desastre, acabó fatal. Su trágico final fue tan desastroso que ni siquiera nadie de su familia continuó en la monarquía y con él terminó la dinastía. Y Dios se tiene que buscar ahora una persona distinta, que ya no es alguien que destaca por su altura ni por su buen aspecto, sino un chavalín adolescente, pastor, que bueno, ni su padre se acordaba bien de él, pero lo tenía ahí en el monte con las ovejas, el cual fue elegido rey, y este sí que se convirtió en el rey de Israel. Me gustaría ver unas imágenes, por favor. El rey de Israel, el cual gobernaba en esa tierra que Dios sí que había dado a su pueblo. Aquí la tenemos, ese es el Israel de más o menos justo antes de la ascensión de David al reino. Con David el reino de Israel fue más grande y más estable, y nunca nadie antes ni después de él gobernó con tanta firmeza ni conquistó tanto terreno como él. Pero Israel gobernaba mejor su país que su familia. Perdón, David gobernaba mejor su país que su familia probablemente. Y acordaos, tenía un hijo el cual violó a su hermanastra, el hermano de la cual mató al hermanastro que había violado a su hermana. Entonces, aquí hay un lío en la familia. Otro hijo resulta que se rebela contra el padre y le quiere quitar el reino, motivo por el cual el rey, para no luchar contra su propio hijo, huye, reorganiza su ejército y ahora sí va a la guerra contra su propio hijo, aunque no lo mata, pero recupera el reino. Cuando David fallece, cede el trono a uno de sus hijos, que no era el primogénito, era Salomón, acordaos, fruto de una relación, en fin, por todos conocida, en la cual hubo un adulterio y un asesinato. Este hijo, llegado al trono, resulta que se encuentra con otro hermano, el cual también se creía con derecho al trono, con más derechos que él. También se le enfrenta a su hijo ya, me refiero a Adonías. Y ahí otro lío familiar. Al final se queda en la monarquía, en el trono, Salomón, el cual gobierna con sabiduría, con firmeza. Seguramente era un hombre muy joven, heredó un reino estable, con un ejército muy poderoso, en un momento en el que el país está respetado por el entorno. ¿Y qué nos encontramos? Empezó bien, muy bien, pero acabó mal, muy mal. Se casó con la hija de Faraón, con 700 más mujeres. Yo no sé si era por cuestiones políticas, para crear alianzas y dar estabilidad al reino, por ser el más moderno de todos los reyes, porque era un mujeriego, no lo sé.
pero tenía hasta 300 mujeres extra. No solo eso, como cada mujer era una cultura, pues hizo unos lugares altos de paganismo e idolatría en unas montañas que duraron más de 300 años, los quitó Josías. Desastre. Tanto se enfadó Dios con aquella situación, por favor, que el propio Dios le dice que con él se termina el reino de Israel. Y a partir de ese momento el reino se va a romper en dos, la zona azul y la zona naranja. La zona azul se llama Israel, la zona naranja se llama Judea. La zona azul son 10 tribus, la zona naranja son 2 tribus, Judá más Benjamín, todas las demás son del norte. Esto es muy importante, hermanos, para entender este pasaje, porque cuando la Biblia dice Israel, generalmente no se refiere a Israel, que nosotros pensamos de David, sino que se refiere a este Israel, las 10 tribus del norte, a veces llamada Samaria, a veces llamada Reino del Norte, y a veces llamado incluso con el nombre del hijo mayor de José. Efraín. Gracias, Efraín. A veces llamada Efraín. Tiene muchos nombres simbólicos, Basán incluso. El Reino del Norte va a ser un caos, porque va a ir de mano en mano, sujeto a golpes de Estado, rebeliones. El Reino del Sur va a tener cierta estabilidad y continuidad. No es que fuesen maravillosos, pero las promesas hechas a David, que iba a tener reyes para siempre, se perpetúan en el Reino del Sur. En todo este tiempo hay profetas que traen mensajes de Dios, mensajes preocupantes o clarificantes, mensajes preocupantes porque Dios manifiesta una y otra vez su malestar con toda esta situación, porque el reino tenga que ser dividido, porque haya enfrentamientos entre el pueblo, porque el reino del norte tenía, como me estáis oyendo, su propio rey, y el del sur su propio rey, cada uno hacía alianzas con quien le parecía. Incluso se enfrentaban entre ellos. Dios tenía que enviar profetas al reino del norte o al reino del sur o a los dos, para que se oyese su palabra. ¿Y el pueblo escuchó al profeta? El pueblo no escuchó al profeta, las cosas iban de mal en peor. Y llegamos al momento de Oseas, en el año 700 y poco más, antes de justo que pase una cosa gravísima. En este momento resulta que el reino del norte, Israel, ya está viendo la amenaza a Siria, que está cerca de su tierra, y entonces, para asegurarse que no van a ser invadidos, crea una alianza con Siria. Ojo, Siria no es lo mismo que Asiria, y Sirio no es lo mismo que asirio. Este reino del norte crea una alianza con Siria y con otro potente ejército que era el de Egipto. Con esta alianza se iban a defender contra los asirios. El reino del sur, como iba por libre, porque era otro país, prefirió pagar un peaje en forma de impuestos para que, los asirios lo respetasen. En el año 722, esto es muy importante, cae el reino del norte. En otras palabras, las tropas asirias entran en el reino del norte, arrasan Siria y hasta Egipto, y lo convierten en una provincia asiria. Se llevan los judíos deportados. La palabra de Dios se cumple. El mensaje fatal de arrepentimiento o castigo se cumple. En años posteriores quedan profetas que son menores y van a salir en las semanas sucesivas en el reino del sur diciendo: ¿veis lo que ha pasado en el reino del norte? Si no corregimos, nos pasará a nosotros lo mismo que sucedió en Israel. ¿Y pensáis que los del sur reaccionaron? Pues no. Porque en una provincia de Asiria se comienza a producir una especie de revolución. Un pequeño grupo se llamaba Babilonia, comienza a ganar entidad, a crecer, y se rebelan contra el imperio, hasta el punto de que superan a los asirios y, llegados a la guerra, les vencen y se convierten en la nueva potencia mundial de la zona. Y todo lo que antes era Siria, prácticamente, ahora es Babilonia. Y ahora esto, que era una provincia asiria, se convierte en una provincia de Babilonia. Y una fecha que debes recordar, el 586 a.C., resulta que los babilonios, que no eran asirios, que no tienen por qué respetar los acuerdos entre los asirios y Judá, invaden Judá. Se llevan al rey preso, y a las juventudes formadas, cualificadas, educadas, entre los que estaban Daniel, también, y los que no estaban cualificados, también, todos deportados. Los unos para trabajar para los otros cargos administrativos del imperio, los otros como fuerza bruta. Era la política en aquellos momentos. Y en el pueblo que fue deportado, entre ellos estaba Daniel, estaba Ezequiel, y profetizaban: ¿veis lo que nos ha sucedido? ¿Y qué pensáis que sucedió con el pueblo?
¿Recapacitó? Todavía no recapacitó. Jeremías había quedado aquí, pero poco antes de que llegaran los asirios se marchó hacia Egipto refugiado y decía las mismas palabras: ¿veis lo que está pasando en nuestra tierra? Todavía el pueblo no recapacitaba. Al final, todavía más lejos, y ya termino, hermanos, todavía más lejos había una tercera potencia emergiendo, se llamaba Persia. Estos eran todavía más lejos, eran todavía más poderosos, los cuales vinieron hacia el oeste, y ocuparon todo lo que había sido Babilonia, que antes había sido Asiria. Estos persas tienen una mentalidad diferente, porque para los anteriores era bueno llevárselos deportados a los habitantes del lugar, esparcirlos por su imperio, así perdían la conciencia nacional, la cultura, la identidad propia, así era más fácil manejar esos territorios. Estos asirios, y salen en la Biblia y de la historia de Esther y Nehemías, tienen una mentalidad distinta. Permitid que los pueblos que se organizasen, que incluso la gente volviese a sus tierras, pero, ojo, no volvían a su país, volvían a una provincia del imperio persa. Entonces, viene toda la restauración, por fin, no todo el pueblo, pero parte del pueblo por fin toma conciencia de lo que ha pasado, la parte que escucha y sigue a Nehemías, a Esdras y a algunos profetas que también veremos en semanas sucesivas. Estamos ya en 400 años antes de Cristo, la Biblia se acaba por un lapso de tiempo hasta la siguiente página, que es el nacimiento de nuestro Señor. Primer siglo de nuestra era. En esos 4 siglos pasan un montón de cosas. ¿Las digo? Me vais a perdonar, sí. Pasan un montón de cosas. Otra potencia surge, no ya en el Oriente, sino ahora en Grecia. Es Alejandro Magno, que arrasa con todos los imperios habidos y por haber, no en el sentido que los destruya, pero lo ocupa, llega más lejos y es más grande que nadie, el cual ocupa esta tierra también. Otra vez. Y sucesivamente, nunca más, desde la caída de Jerusalén, en esta cifra que os he dicho, 586, que creo que debo recordar, nunca más volvió a ser una nación Israel, seguramente hasta el 18 de mayo de 1948, hace pocos días se celebraba el aniversario 70, me parece, no sé. Porque aún en los tiempos de Cristo, aquello no era Israel. Aquello era una simple provincia del Imperio Romano. Nunca más volvió a serlo. Y tenemos a Oseas justamente antes de este momento, justamente viviendo en el reino del norte, azul, avisando lo que va a suceder. Y termino con una, por favor. ¿Esto? Esto, sí, mejor. Esto. Si te lo has pasado bomba en todo este repaso ¿Qué hemos hecho? Es que en esta iglesia hacemos como esos profesores modernos de hoy en día, que en lugar de dar fotocopias a los estudiantes, le dan una dirección de internet con PDFs de esos para que se los bajen. Si entras aquí, podrás ver algún material que la iglesia ha dejado para vosotros, entre ellos un resumen que no hemos repartido por no llenaros de papeles, y algunos mapas y alguna cronología que creemos que puede ser útil. Además tengo un regalo, que es este libro, y se lo voy a regalar a la primera persona que me lo pida, no ahora, cuando acabe el culto. Cuando baje yo de aquí, la primera persona que me lo pida se lo regalo. No os molestéis por esta dirección, porque es la que consta en el papelito que se os ha entregado, que es el resumen del sermón. Decía, esto es un libro muy sencillo. Este libro es para personas que no saben nada o muy poco de todo esto que he mencionado. Si ya eres un veterano en la fe, si conoces la Biblia, este libro no es para ti. Pero si conoces poco o nada y eres el más rápido, te lo regalo. Y los que no, tenéis esta dirección, que no está el libro, pero claro, esto es un libro con derechos de autor y estas cosas. Y eso es nuestro. Oseas. Por tanto, Oseas está en un entorno en el cual todo va muy bien, todo va realmente bien, porque Israel, acuérdate, las 10 tribus, no en la nación, Israel, claro, él vivía en el norte, era un hombre del norte, probablemente un
Probablemente, dice un sacerdote, no se sabe bien. Pero Israel iba bien, realmente bien, se sentía muy segura, porque como había acabado de hacer su alianza con Siria y con Egipto, eran intocables, eran realmente unos lazos fuertes, capaces de soportar la presión asiria, que ya se veía a lo lejos. Y nos encontramos entonces con que lo que hay aquí es una situación, otra vez, deplorable, como tantas veces en la historia de Israel. Pero el mensaje de Oseas, más allá de lo histórico, que no es lo que más nos interesa hoy, todo esto que he explicado es para entender el contexto del mensaje, pero el mensaje no es un mensaje de historia. Lo que importa hoy a ti y a mí es que siempre hay tiempo para el arrepentimiento y la restauración. Nunca es tarde. No importa cómo te sientas en tu vida, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo vayan las cosas, no es tarde para restaurar tu vida, si acudes a Dios y no malgastas el tiempo. Yo creo que ese es el mensaje de Oseas. Oseas es muy claro, porque habla de parte de Dios, y dice tres cosas. Bueno, este sermón va con deberes. Los deberes son leer durante la semana, claro, el libro de Oseas, leer durante la semana el próximo libro, no, que fue Joel y ya fue predicado, sino el tercero, que es, como ya sabéis, Jonás, creo recordar. Sí, Amós. Tercer libro, leéis Oseas para repasar lo que estamos viendo y preparáis el de Amós. Y os leéis o miráis al menos la parte de las cosas que os hemos dejado. Pero el mensaje es, primero, bien es cierto que siempre hay tiempo para el arrepentimiento y la restauración, pero sobre todo, primero, que el pecado se interpone entre Dios y el hombre, no hay que obviar las cosas. La segunda cosa es que Dios es paciente con el pecador, pero ojo, porque Dios detesta el pecado. Esto parece que es una cosa como muy trivial, que ya lo hemos oído muchas veces, pero no hay que olvidarla. Y la tercera cosa es que si es cierto, y fíjate que es un título del sermón, siempre estás a tiempo de arrepentirte y ser restaurado por Dios. Y eso tiene que darte esperanza, independientemente de cómo te veas. Si no has creído, o si sí has creído, si tu vida va bien, va peor de lo que crees que debe ir, si no estás en tu mejor momento espiritual, si crees que hay desórdenes, no importa cómo estés, es momento de restauración. Siempre estás a tiempo. Acabamos de estudiar en esta iglesia Primera de Corintios. A mí me ha gustado mucho esto de estudiar Primera de Corintios, porque nos han ido predicando durante todos los capítulos, y la verdad es que la iglesia de Corintios, acordaos, los hermanos y los visitantes, seguramente lo sabéis, pero era un desastre de iglesia. Y ni por una sola vez Pablo dice que aquello no tiene arreglo. Trata repetidos problemas y viene a decir un mensaje semejante. Hay posibilidades de restauración, hay posibilidades de regeneración. Fíjate, en los primeros capítulos, lo que propone Dios es que la persona, que en este caso los judíos, reconozcan y se enfrenten a su propia situación de pecado, porque la infidelidad, como dice en el capítulo 2, versículos 11 al 13, la infidelidad es juzgada por Dios con castigo. Y ojo, que esto es un principio del carácter de Dios que también se nos aplica a nosotros. Y el castigo de Dios es en forma de juicio. En el capítulo 4, 9, dice, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Entonces, cuidado, porque si bien es cierto que siempre estás a tiempo para el arrepentimiento y la restauración, cuidado, porque si hay pecado en tu vida, y no digo que lo haya, te estoy preguntando si lo hay, y no te estoy diciendo que hayas pecado puntualmente, te estoy preguntando si hay enfriamiento, distanciamiento con Dios, indiferencia hacia ciertos hábitos, tolerancia con ciertas cosas que la Biblia no tolera. Si tal vez crees que eso te sucede, bueno, piensa que el castigo de Dios te puede venir y que si así fuese, no es más que otra forma de expresión de su amor. Yo tengo hijas, 2 hijas preciosas,
Como no están, así os lo digo. ¿Verdad, mamá, que son preciosas? A veces las castigamos. Y yo he aprendido lo que me decían y no entendía, que cuando, y no lo digo por quedar bien, pero cuando castigo a nuestras hijas me siento mal, y cuanto más severamente las castigo, peor me siento. Pero me veo en el deber de castigarlas, no punitivamente para que paguen por el mal que han hecho. Eso los padres sabéis de lo que hablo. No para sancionarles, ahora vas a ver. No. Me veo en el deber de castigarlas, o más genéricamente, de disciplinarlas, para corregir sus conductas equivocadas y que sean personas de bien. ¿Lo hicieron tus padres contigo? ¿Lo intentas hacer tú con tus hijos? Bueno, ese es el sentido de la disciplina divina. Y yo mismo, aunque me ponga triste y mal cuando disciplino a mis hijas, no deja de ser un acto de amor. Cuando lo hacemos en casa, a mí al menos que me pongo muy mal se lo suelo decir. Le suelo decir, y te quiero. Y a veces mis hijas me preguntan después, cuando estás enfadado, ¿nos quieres? Y claro que te quiero, hija. Estoy enfadado y te quiero. Estoy contento y te quiero, porque yo te quiero siempre. Lo que pasa es que a veces me enfado. Pues lo mismo pasa con Dios. Mira, a pesar del castigo que puedas merecer como niño que desobedece a su padre, Dios te sigue amando. Esa es la gran oportunidad, ese es el gran mensaje del día, esa es la gran idea de la mañana. A pesar del castigo que puedas merecer por tu infidelidad, quizás por tu pasividad o por tu distanciamiento, a pesar de eso, Dios te sigue amando. Capítulo 2, 14 nos habla de ese asunto, lo cual es una garantía para nosotros del amor de Dios y de su disciplina, que ciertamente es restauradora y no sancionadora. En palabras de la calle, que a veces me lío yo diciendo las cosas, que Dios no castiga para fastidiarnos, sino para corregirnos. Fíjate además que de los pecados, lástima que no me pueda detener a leer el libro de Oseas, me hubiera encantado, pero son 14 capítulos. Fíjate que de los pecados que se mencionan aquí hay uno que es el primero y más grave, me parece a mí, que es el de la impiedad. Además creo que lo he puesto aquí en los apuntes, sí. La impiedad es una grave forma de pecado. Y yo estaba pensando y meditando este libro y ciertamente lo creo convencido. Cuidado, la impiedad, la sutil impiedad, es una grave forma de pecado que se infiltra en nuestras vidas de mil formas, a través de lo que vemos, a través de lo que aprendemos, y nos lleva a perder el respeto a Dios y facilita la comisión de otros muchos pecados posteriores. Ojo, no estoy diciendo que la impiedad sea más grave intrínsecamente que otros pecados. La Biblia enseña que todos los pecados son iguales para Dios. No es esa la cuestión. Pero cuando le perdemos el respeto a Dios, es mucho más fácil pecar contra Dios haciendo otras cosas. Israel no se levantó de un día para otro adorando a Baal, que es el problema que hay aquí de fondo. Israel se levantó un día y comenzó a deslizarse en un proceso de impiedad, de pérdida de respeto por Dios, al final del cual lo que estaba era la idolatría. En otras palabras, escúchame bien, este es un momento álgido, como digo yo a veces, escúchame bien, no sé si me estás escuchando, pero ahora hay que escuchar. Nuestros grandes fracasos muchas veces son la degeneración de nuestras pequeñas miserias. Ten cuidado con ellas, porque es lo que vemos en el caso de Israel. Esas miserias inconfesables con las que yo convivo y lucho, bueno, si lucho las cosas no van mal, pero si convivo y me acostumbro a ellas y me digo, ¡buah!, a saber, pues seguramente él también tiene las suyas. Y justifico mi conducta
y me digo a mí mismo, buah, todo el mundo tiene sus miserias. Si viésemos la vida privada de los demás, ese es el mal camino que nos lleva a la impiedad. Porque ahí, al final, está la hipocresía, está... Bueno, y luego ya depende de la miseria que tengas, porque eso ya luego es un nido donde anidan más pecados que corrompen la persona. Entonces, por favor, tengamos cuidado con ese asunto. Además, fíjate, Dios es paciente, segunda idea que vemos en este pasaje. Dios es paciente con el pecador, pero bueno, no intransigente. Me gusta más la palabra detesta el pecado. Bueno, esto fue escrito, los apuntes que tenéis fueron escritos en unas condiciones, en fin, y los dedos se me fueron. Dios detesta el pecado, pero es paciente con el pecador. Cuidado, es paciente, no transigente. Esto es un poco distinto a lo que pasa a veces con las personas. Las personas que son más maduras son capaces de distinguir entre un individuo y sus hechos. La persona, cuando es un poco menos madura, no distingue la diferencia, entonces tú haces esto, te odio, tú haces esto, te amo. Entonces juzgamos, nos pasa mucho, a mí me pasa, juzgamos mucho a los demás por sus hechos. No, eso no es así, hay que distinguir. Yo amo o no amo a la persona. Yo no estoy hablando de lo que hace, yo estoy hablando de quién es. ¿Ha cometido esto? ¡Qué guay! Mi amigo, le amo. Pero hoy no me ha saludado, o tenemos una diferencia, o le odio. Dios no hace este tipo de juicios tan, en mi opinión, inmaduros o superficiales, sino que es paciente con el pecador porque entiende la persona, conoce su situación, pero detesta el pecado. Eso tiene que quedarte claro. Dios ama al pecador, pero al mismo tiempo no pasa por alto el pecado de su pueblo. Como te pasa a ti y a mí, que somos el nuevo pueblo de Dios. Por favor, la principal enseñanza de este libro es que Dios promete restauración si hay arrepentimiento, pero sin soslayar el pecado del pueblo. Me he liado. Palabras más sencillas, Pablo. Dios promete restauración si hay arrepentimiento, sin pasar por alto ni hacer la vista gorda al pecado del pueblo. El pecado está ahí, hay que aclararlo. Cuando se aclara y se arregla, las cosas van bien. Cuando no se aclara y no se arregla, allá tú. ¿Te acuerdas de aquel pasaje que dice Dios es lento? ¿Me ayudáis? Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Bueno, es un buen principio bíblico. Bueno, no es un buen principio bíblico, es un gran principio bíblico y nadie lo va a dudar. Dios es lento para la ira, pero ojo, porque al final la ira existe. La paciencia de Dios no es infinita. Puede que al final se acabe. Y aunque no se acabe su paciencia, se te acaba la oportunidad, a ti y a mí. ¿Qué más da si la paciencia de Dios es infinita o finita, si mi vida es finita? Me estoy liando otra vez. Dicho en palabras de la calle, ¿qué más da cuánto puede esperar Dios a mi arrepentimiento si tengo un tiempo limitado para hacerlo? Porque lo que pase en el resto de mi eternidad depende de lo que haga en la primera parte de mi vida, que además es muy breve y termina con mi muerte. Os cuento una historia de verdad. ¿Sabéis lo que es el Tibidabo? Tibidabo es una montaña que hay en Barcelona. Barcelona está atrapada entre el mar y una pequeña cordillera bajita, litoral, la montaña más emblemática de la cual es el Tibidabo, que está apenas a 8 o 10 kilómetros de la ciudad. Muchos barceloneses van allí durante todo el año pues a pasear, a que le dé el aire. Tiene una carretera un poco sinuosa que se la recorren pues con los coches, con las bicicletas, con las motos. Es un lugar que frecuentan incluso gente para hacer locurillas, correr más de la cuenta o incluso hasta carreras alguna vez. Pero muchos barceloneses suben o subíamos hacia el Tibidabo porque en la ladera de la montaña hay miradores desde los que se puede ver la ciudad, incluso el mar, tranquilamente, porque está todo junto y es muy agradable.
Los fines de semana suben miles de personas, y además arriba hay un parque de atracciones muy antiguo. Había un joven un día, cristiano, arriba, estaba predicando el Evangelio, en lo alto de la montaña. Y me cuentan que este joven se acercó a otro joven y le habló del Evangelio y le fue a dar un tratado. Y este segundo joven, el de la moto, con mucha soberbia e insolencia, bueno, porque él le decía, ¿y qué vas a hacer si un día te enfrentas al Dios que te ha creado y te habla y te recuerda este momento? Entonces este chico, el de la moto, así un poco insolente y soberbio, le dijo, me queda una vida lo bastante larga como para pensar lo que le tengo que decir a Dios ese día si me llega. Al cabo de un rato, no demasiado, porque fue aquel día, allí no hay donde dormir, este joven creyente se volvió a su casa con el coche con el cual había subido a la montaña, y a mitad de camino se encontró un montón de gente, la carretera cortada. Estaban esperando una ambulancia y el juez. Y la moto que vio atravesada la carretera era la de un chico que había muerto, por eso esperaban al juez, y fue el mismo con el cual él había hablado, pues unas horas o minutos arriba en la montaña. Y es que nunca sabes, no me quiero poner fatal, pero nunca sabemos cuándo se nos acaba el reloj. Y no estoy aquí acusando o pidiendo que resuelvas tu vida o tus problemas existenciales. Tal vez sí, depende de cuál sea tu situación. Lo que estoy pidiendo es que te enfrentes a ti mismo con honestidad, con integridad, delante de Dios, y que si es necesario resolver problemas existenciales, que lo hagas, pero si son dudas más, no ya de si voy a creer o no en Dios, pero más cotidianas, más de la vida cristiana, más de reordenar tu pensamiento, tus valores y tu vida, hazlo. Porque el reloj nadie sabe cuándo se para. Además, conviene no abusar, primero no faltarle el respeto a Dios, como este chico creo que hizo. Con esas palabras, yo no estaba allí, así me las contaron. No conviene no faltarle el respeto a Dios, pero desde luego tampoco conviene abusar de la gracia de Dios. Porque si abusas de la gracia de Dios, si abuso de la gracia de Dios esperando el momento más oportuno para decir, bueno, ya decidiré yo cuándo voy a reencontrarme con Dios y arreglar mi vida, en realidad no estoy reconociendo nada. Estoy jugando mi propia partida con Dios y estoy decidiendo cuándo voy a hacer las cosas. Si realmente hubiese culpabilidad y deseos de arreglar mi vida, lo haría inmediatamente. Cuando tú te das cuenta, por fin, hijos de Dios, hermanos míos, nacidos de nuevo, cuando te diste cuenta por fin que tu vida era un sinsentido, en el más absoluto vacío, y te sentías como, bueno, me sentía un náufrago de mi propia existencia, errante de la vida, ¿cuánto tardaste en acudir a Dios? No sé, para mí fue simultáneo. Por tanto, bueno, no juegues a una partida de póker con Dios. No vivas con miedo de Dios. Ten respeto, sí, el temor que dice la Biblia, pero no tengas miedo de Él. Sé honesto con Dios y sé honesto contigo. Observa tu vida. No como a veces me digo yo, bueno, a saber la vida de... cada uno tiene sus propias miserias y así justifico las mías. Qué tonto, Pablo. ¿Acaso Él es responsable de lo que haga yo? Yo soy responsable de lo que hago yo. Así que pon orden en tu vida por la cuenta que te trae. Pues, sé honesto. Y no te compares con los demás. No lo dice la Biblia. Pero casi, yo creo que es una verdad. Mal de muchos, consuelo de tontos. Creo que es verdad, porque la experiencia lo demuestra. Y cuando llegues a la situación tal en la que ves que eres sensible a la palabra de Dios y que empiezas a notar, a leer, a ver que necesitas corrección, que no le pasó a los israelitas, que notas que el Espíritu Santo te manifiesta la voluntad de Dios, entonces reacciona. Mira, esto está en el libro también. Qué pena que no tuviera, 4 horas para predicar en lugar de estos minutos que quedan. Porque
queda muy claro en este pasaje de 14 capítulos y en más lugares de la Biblia que no solamente siempre hay oportunidad de arrepentimiento y restauración, sino que Dios, escúchame, esto es un momento álgido, Dios a aquel que honestamente le busca y honestamente quiere ordenar su vida delante de él, le sale al encuentro y le ayuda. Lo hemos visto 100 veces, en la Biblia está 2 personas en la cruz muriendo, igual que nuestro Señor. El uno, un vivales, sálvame a mí, a ti, y nos vamos por ahí a las Bahamas. Dijo uno, bueno, he hecho una traducción un poco libre, ¿no?, de lo que le dijo. Y el otro le dice, eres un bocazas. No quiero ser irrespetuoso, ¿no?, pero al final es lo que se está diciendo. Eres un bocazas, estás a punto de morir, payaso. Perdón, y ni en este instante de trance final eres capaz de tener respeto por Dios, ni siquiera en los albores de la eternidad. ¿Pero de qué vas? Y le dice, Señor, se lo dice a Jesús, por favor, dentro de un rato, cuando nos muramos y esto termine, acuérdate de mí, que yo sí creo en ti. Y era la misma situación. Dios siempre te da una oportunidad, siempre se revela su voluntad a ti. Esto es un principio que yo creo que la Biblia a lo mejor no lo dice explícitamente, pero lo vemos vez tras vez. Otra vez te lo digo, Dios sale al encuentro y se manifiesta a ti haciéndote saber su voluntad. Aquí lo hace con el pueblo, claro que lo hace, se pasa 14 capítulos diciéndoselo, y este profeta, y el otro, y el otro, y el otro, y todos los que vinieron antes. Siempre estás a tiempo, y terminamos, siempre estás a tiempo de arrepentirte y ser restaurado por Dios. Esta frase me encantaría que te quedase presente. Pero por favor, eso tiene unas condiciones, ¿eh? La primera es que recuerdes, lo dicho antes, que esto no significa que se pueda jugar con Dios escogiendo el primer momento o el momento más adecuado para regresar a Dios, que eso sería faltarle el respeto a Dios y no sería un arrepentimiento sincero. La segunda cuestión es que si no hay arrepentimiento no hay restauración. Todos nos veremos delante de Dios, yo y mis miserias, y el Dalai Lama también, un gran hombre, con más influencia en el mundo que yo y probablemente mejor persona que yo. No, lo digo en serio, ¿eh? ¿Pero qué le preguntará Dios al Dalai Lama? ¿Lo sabes? Yo sí lo sé. Lo mismo que me preguntará a mí. ¿Y qué nos preguntará al Dalai Lama y a mí? A ver si lo sabes. ¿Qué hiciste cuando oíste la oferta de reconciliación que te ofrecí? Y el Dalai Lama puede hablar de filosofía, puede hablar de lo que influyó en el mundo, de sus mensajes de paz, y eso es paja, eso no es la respuesta a la pregunta. A Dios lo que le interesa es la respuesta a esa pregunta, y yo sí sé la respuesta que le daré. Luego vendrán más preguntas para mí. ¿Qué hice en el tiempo que estuve aquí? Eso es otro asunto. Pero al Dalai Lama no le va a servir de nada ni su premio Nobel, ni sus mensajes de paz, ni su no violencia, ni todas las cosas buenas, admirables, que creo que ha hecho. Entonces, desde este punto de vista, si no hay arrepentimiento, si no hay reconciliación con Dios, no hay restauración. Al cielo no van a entrar las buenas personas. Al cielo van a entrar los nacidos de nuevo. Si hay arrepentimiento en tu corazón, si hay deseo de volver a Dios, por favor, lee con más calma de lo que yo voy a mencionar ahora los versículos
1 a 7 del capítulo 14. Solamente los menciono. Ahí hay unas palabras muy bellas, una escena de un reconocimiento con arrepentimiento y restauración. La pena es que esas palabras no las dice el pueblo. Esas palabras las dice Dios a través de Oseas, porque es lo que a él le gustaría haber oído del pueblo. Y contienen un lamento de Dios. Pero ese lamento de Dios es muy importante para ti y para mí, porque nos habla del carácter de Dios. Y nos viene a decir que es necesario para restaurar tu vida con Dios, para tener esta oportunidad de reconciliación con Dios, estemos donde estemos, reconocer el gran, pequeño, que eso es muy ficticio, pecado que tenemos, público o privado. Es necesario no solamente reconocerlo yo conmigo mismo y admitirlo, sino en segundo lugar confesarlo a Dios y pedirle perdón. Es necesario volver a Dios, es decir, te pido perdón, Dios, porque es un pecado que cometo contra ti, pero ahora vivo a la luz de tus principios. Es necesario experimentar la experiencia del perdón. Bueno, esto es bastante fácil, porque el perdón de Dios es liberador, es consolador y es gratificante. Y luego Dios nos regala la restauración y la bendición. Esta es la secuencia de arrepentimiento y restauración que todos experimentamos cada vez que regresamos a Dios ante un fracaso personal, grande o pequeño, público o inconfesado. No pasa nada, aquí nadie es mejor que nadie. Y todos, peregrinos de esta vida, nos vemos en momentos como este repetidas ocasiones. En el caso del cristiano tenemos, y lo he puesto aquí como argumento, en el caso del cristiano es exactamente igual. Ahora somos el pueblo de Dios y el carácter de Dios es el mismo. La relación entre Dios y su pueblo Israel, hombre, no es idéntica a la del Dios y su pueblo, iglesia. Pero el carácter de Dios sí es el mismo. En Apocalipsis 3:20, ¿os acordáis? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y abre la puerta de su corazón. Bueno, no dice de su corazón, dice puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Claro, y la mayor parte de nosotros cuando usamos este versículo es para decírselo a un inconverso para que crea en Dios. Pero esto no es así. Este versículo no es para inconversos. Esto no se lo dice, ahora no, pero léetelo luego en casa. Estas palabras no las dice nuestro Señor a una persona para persuadirle de la necesidad de creer en Él. Estas palabras se las dice el Señor a una iglesia, la Odisea, la cual ya en su momento abrió la puerta de su corazón, ya entró el Señor, pero con el devenir del tiempo y los quehaceres de la vida, resulta que el Señor estaba fuera. Y Él le vuelve a decir estas palabras: ábreme para que yo entre y restablezcamos nuestra comunión. Se lo está diciendo a creyentes, porque los creyentes, por muy veteranos que nos sentamos, por muy tiempo que creamos que llevamos en la fe, que ciertamente es así, podemos dejar fuera a Dios. Por tanto, la secuencia de la confesión, arrepentimiento y restauración es lo mismo. Y bueno, no te engañes, dos ideas y dos lecturas. La primera es que no te engañes, porque al final no todos iremos al cielo, esto supongo que te ha quedado claro. No vamos a ir todos al cielo. Lo que hace entrar a las personas o no en el cielo no es el peso de sus buenas obras en una báscula espiritual, eso no es así. No te equivoques, algunos evangélicos lo van diciendo por ahí, ya lo sabéis. La segunda cosa, no te engañes, porque al final lo importante no es que cada uno crea en algo y que viva con cierta integridad. No. Al final lo importante es que cada uno crea en el Dios de la palabra, porque es el Dios de la palabra quien tiene las llaves de la puerta del cielo. Y no quiero restringir mi salvación a la eternidad futura, porque a mí personalmente, ser hijo de Dios hoy, a pesar de que nunca fuese al cielo, créeme que me compensa. Yo sería creyente igualmente si mi final eterno fuese la muerte. Es una opinión solo,
Pero bueno, y las dos ideas últimas son dos grandes opiniones que las he puesto aquí porque ¡buah!, son impresionantes, de dos eruditos de estos. Oseas, y lo leo solamente, Oseas presenta la inagotable misericordia de Dios, la cual no hay pecado humano capaz de obstruir o agotar. El pensamiento principal del mensaje de Oseas es que el amor inextinguible y fuerte de Dios por Israel no reposará satisfecho hasta que haya traído toda Israel en armonía consigo mismo. Y la otra cita es que detrás del castigo está un Dios de amor. Lo más supremo en cada una de las profecías es que el Dios con quien estos hombres tenían intimidad era aquel al que conocían como Dios de tierno amor, infinita compasión. Estaba airado porque ama, actuando en esa ira en base a su amor y llevando a cabo el juicio para alcanzar el propósito de su corazón. Este es el latido del corazón de Dios que palpita a través de estos pasajes. Ruth, me gustaría orar.